Chiques, acá estoy de vuelta con otra ropa, otro peinado, otro make-up. Bueno, espero que vengan de ver los videos anteriores. Si vienen de ver los videos anteriores, efectivamente se van a dar cuenta que hasta casi creo que hay un cambio como en la iluminación. Como saben, entre medio de la filmación de los videos, mi celular tuvo un pequeño gran accidente y estuve un par de días largos sin disponer de mi teléfono y por ende sin disponer de mi herramienta básica de filmación, básicamente porque el teléfono se ha convertido en mi mejor aliado en estas circunstancias, porque es no solo el medio por el que mayormente me comunico con ustedes, sino además la herramienta que vino a reemplazar el aula, el pizarrón, la tiza, etcétera, porque con esto filmo mis videos de clase para explicar básicamente mis contenidos, digamos, los contenidos de mis materias. Perdón el tilde, pero estoy ordenando las ideas antes de arrancar. Bien. Espero que vengan de los videos anteriores. Si no vienen de los videos anteriores, repito, les sugiero, como les dije en el video anterior, que los vean en orden, ¿sí? Básicamente porque a medida que yo avanzo en los videos es como si estuviésemos adentro de una clase en el aula, voy dando por sentado que como determinadas cosas ya las expliqué, no es necesario que repita determinado concepto y lo menciono, lo digo, uso palabras que ya expliqué antes, ¿sí? De cuestión importantísima, el video anterior se cortó. No fue ese el momento en el que mi celular tuvo el accidente. El video anterior se cortó porque, o sea, mi celular tuvo el accidente un poquitito tiempo después del corte de ese video. En realidad lo corté, lo tuve que cortar abruptamente, pero en el medio del video pasó mi gata caminando por adelante de la pantalla, pero no una, sino como 5 veces. Y bueno, por eso ya era como insostenible la filmación de los contenidos, era muy distractivo. Hasta para mí fue distractivo, me terminé perdiendo en lo que estaba explicando y demás, pero como ya iban 27 minutos de video, y es la segunda vez que grabo esta tanda de explicaciones, la verdad, para ser honesta, cuando vi el video me parecía que lo que había explicado estaba bien explicado, había salido ordenado por fin, y borrar casi media hora de video en la que me parecía que se había explicado el tema con claridad, me daba picardía por el laburo que para mí implica. Para que ustedes se den una idea, detrás de, no sé, un video de media hora hay 5 intentos de que ese video quede bien, porque como no sé editar videos, no tengo una herramienta o sea, no tengo una herramienta y además no sabría usarla si la tuviera. No es que puedo decir, bueno, de este primer video estos 10 minutos están geniales, del segundo están buenos estos 15 y hay una... No, la verdad es que cada vez que un video no sale como yo quisiera o no se entiende o hay una gran parte del video o del contenido que explico en el video que no se entiende como yo quisiera, el video queda completamente descartado y se vuelve a filmar. Y ese video en particular, el que quedó cortado, que creo que hasta quedó en una mueca medio extraña, que me refiero al video anterior, al segundo video de esta clase 6, me parecía que había sido súper claro, que había tenido esta onda en la explicación y bueno, nada, me daba mucha picardía después de, creo, no sé, el intento número cuánto de que ese video se entendiese, borrar toda esa media hora. Así que bueno, nada, lo dejé así cortado, accidentado. Pensemos en la cantidad de veces que una clase queda cortada por un timbre que suena de recreo o de fin de la jornada y entonces veleidades del aula traspasadas a un video de YouTube. Otra aclaración que les hago, por una serie de situaciones y particularmente porque la única razón que hay en este momento para hacer videos y publicarlos en YouTube es para acercarles a ustedes mis clases. No sé si en algún momento esto no será una beta laboral y no me volveré youtuber, no está en mis planes en estas circunstancias. Así que puse todos los videos de mi canal en privado. Digo mi canal y me siento, no sé, super youtuber. Pero están todos los videos en privado. De hecho, no es, tiene otro nombre, no es privado. No me acuerdo ahora qué nombre tiene. Pero solamente se puede acceder a los videos con el link, o sea, el vínculo de acceso digamos, de publicación del video. Con lo cual, nada, no van a poder buscar en el buscador de YouTube mis videos, no van a aparecer básicamente porque los puse de que solamente puedan acceder al video las personas que tengan el link. Con lo cual les pido, por un lado, que nada, no tiene sentido que
compartan el link de mis clases. Y por otro lado, tampoco busquen ustedes el video por sus cuentas. Para eso quedan publicados los vínculos en Classroom y se los comparto también por el grupo de WhatsApp. Bien, listo. Suficiente, basta de esta parte introductoria para romper el hielo frente a la cámara. Vuelvo a lo que veníamos trabajando en los videos anteriores. Recuerden, clase 6, participación política y ciudadana en Argentina, visto en profundidad con la lupa. En el primer video habíamos vuelto sobre la idea de ciudadanía, habíamos visto qué implicaba participar, en tanto formar parte de una comunidad política, es decir, de una sociedad determinada, cuáles eran las posibles formas de participación, por qué era importante conocerlas, ¿no? O sea, y también la cuestión de que la noción de Estado, la noción de comunidad política, la noción de ciudadanía, de participación, etcétera, son nociones históricas que surgieron en algún determinado momento de la historia de la humanidad y que, de la misma manera que surgieron, fueron transformándose y evolucionando. Y en el video siguiente, el segundo video de esta clase, que es el que tuve que cortar abruptamente, lo que hice fue explicarles la noción de constitución, ¿sí? No la voy a volver a explicar, vayan al video anterior, y les mencioné y les expliqué brevemente, porque lo tienen pedido en una de las consignas del trabajo, artículos en los cuales la Constitución habla explícitamente del derecho político de participación de la ciudadanía de nuestro país, ¿sí? Hablamos de nuestra Constitución nacional, que es muy práctico que la tengan. Les voy a compartir, creo que se los dije en el video anterior, pero se los repito por las dudas, porque también es una forma de recordarlo yo, varios PDFs con la Constitución, ¿sí? Yo tengo el librito, por supuesto, y varias versiones digitales, y también un PDF que es muy didáctico y pedagógico, en el que está explicitado cómo leer la Constitución, ¿sí? Cómo leerla para entenderla, básicamente, porque piensen que es un texto escrito hace más de 150 años, con lo cual no es que es una lectura demasiado transparente, ¿sí? A veces parece que estamos leyendo algo que está en otro idioma, pero no. Y es muy importante, posta, muy importante que conozcamos lo que dice nuestra Constitución, básicamente para que seamos conscientes de cuáles son nuestros derechos sociales, nuestros derechos políticos, nuestros derechos económicos y qué herramientas tenemos para hacer cumplir esos derechos, hacerlos valer y a su vez cuáles son nuestras obligaciones como ciudadanos, ciudadanas y ciudadanas. Dicho todo esto, vamos al tema de este video, que es particularmente pensar una de las formas específicas de participación, que es el voto, ¿sí? Les voy a hacer una aclaración. En el texto, ustedes tienen, en el texto, o sea, en el capitulito del manual que leen para esta clase, y respeté el orden del texto para armarle las consignas, lo siguiente que viene después del tema de la Constitución es el tema de la información pública. Yo voy a invertir acá la cuestión, me voy a ocupar primero del tema del voto y de los partidos políticos y después voy a ir a la información pública, porque me parece que a los fines explicativos tiene más sentido que deje el tema de la información pública para el cierre de este video, porque no creo que me entren más que estos 3 temas en este video. Y al final les voy a explicar, bueno, por qué me parecía que en términos explicativos era mejor dejar la parte de la información pública, de qué es la información pública y por qué es fundamental e importantísima, para el final, cuando en realidad en el trabajo aparece antes, ¿sí? Yo había pensado, de hecho, en esta misma cosa de esta misma inversión que hago de poner primero el tema del voto y de los partidos políticos, trasladárselas al trabajo, pero me parecía que como quizás para algunos de ustedes es más práctico ir respondiendo los temas en el orden en el que aparecen en el texto, bueno, respeté eso, pero ahora para la explicación, en este caso el orden de los factores no altera el producto y me parece de hecho incluso que si lo altera tiene más sentido que deje el tema de la información pública para el cierre. Bien. Una de las formas más comunes de participación, y esto ya lo venimos viendo desde, o sea, ustedes lo deben venir viendo desde clases, desde años anteriores en construcción de la ciudadanía, y nosotros lo estamos trabajando desde minuto cero de que por lo menos yo estoy con ustedes en esta materia, porque apareció como digamos, como comentario desde la clase 1, ¿sí? Y particularmente desde la clase
3, yo ya les hablé de la cuestión de las elecciones, o sea, mejor dicho, les invité a ustedes a pensar sobre eso, y ya desde la clase 4 tienen contenido explícito escrito por mí en el que trabajamos o en el que les propongo trabajar sobre la cuestión de la participación política, particularmente lo que más comúnmente asociamos las personas a participar en política, que es votar, ¿sí? Recuerden, igual, no me voy a cansar de insistir en esto, el voto, la participación en las elecciones no es la única forma, no es la única herramienta de participación política con la que contamos las personas, con la que contamos los ciudadanos en nuestro país, solo que es una de las más comunes, no sé si es una de las más constantes, pero sí es una de las más conocidas y en función de la forma en la que nuestro gobierno está organizada, es también una de las más importantes. Voy a hacer un paréntesis para recordar algo que ya lo dije en los videos anteriores, pero que está bueno que lo repita para que en el machaque quede. Recuerden que nuestra forma de gobierno es una democracia, ¿sí? Esto también está mencionado en clases anteriores. Democracia quiere decir, básicamente, gobierno del pueblo, es decir, el poder, la soberanía, el poder de toma de decisiones, ¿quiénes lo tienen? Todos, todas, todes, les ciudadanos de esta comunidad política que es el Estado Nacional Argentino. Ahora bien, yo les había dicho, ¿no? En el texto que escribí para las clases 4 y 5 y también en los videos anteriores. Imagínense si más de 46 millones de personas nos tuviésemos que poner de acuerdo todos juntos para tomar una decisión en función de algo que necesitemos hacer para nuestra sociedad. Imposible, irrealizable. Entonces nuestra democracia, nuestro sistema de gobierno, perdón, además de ser democrático, es representativo. Y esto es fundamental a la hora de entender la importancia de el voto como forma de participación ciudadana. Ejercemos de forma directa, les ciudadanos, la soberanía, ejercemos de forma directa, es decir, participando en la decisión de los gobiernos. No, lo que hacemos es delegar, es decir, otorgarle a hombres y mujeres por una X cantidad de tiempo el poder que tenemos nosotros, nuestra soberanía, para que gobiernen en nombre nuestro, para que nos representen. ¿Sí? Elegimos, por ejemplo, presidente cada 4 años, diputados y senadores también se renuevan cada 6 años, ¿sí? Lo que pasa es que se van renovando de a tercios, por eso tenemos elecciones de diputados y senadores cada 2 años. Elegimos gobernadores, elegimos intendentes, elegimos dentro de lo que es el poder ejecutivo y el poder legislativo. No los quiero confundir mucho con esto, pero creo que capaz esto lo saben todos, pues es algo que se enseña desde primaria. Nuestro gobierno está dividido, los poderes, en 3: legislativo, ejecutivo y judicial. En el único en el que nosotros no tenemos injerencia, es decir, no elegimos, no los votamos, es en el caso del Poder Judicial. Discusión para otro momento, otra circunstancia. Pero a quienes ejercen el poder legislativo en nuestro país, diputados y senadores, diputadas y senadoras, y el poder ejecutivo, presidente, gobernador, intendente, etcétera, sí, concejales, o sea, se me ocurre, bueno, igual los concejales están más dentro del poder legislativo, no los quiero mezclar, perdón. Pero no es las personas que van a ocupar los cargos, ¿sí?, en los cuales se van a tomar decisiones a nivel legislativo y a nivel ejecutivo, les votamos cada X cantidad de tiempo, ¿sí? ¿Qué estamos haciendo entonces en el acto del voto? ¿Qué estamos haciendo al momento de participar electoralmente? Estamos diciendo que determinado grupo de personas, determinado grupo de hombres y mujeres, tienen por una determinada cantidad de tiempo el poder para decidir en nombre nuestro. Es como si yo, por ejemplo, quisiera redecorar, voy a poner un ejemplo, o sea, es mucho menos grave equivocarse en una redecoración de una casa que en el manejo de un país, pero para que se entienda, supongamos que yo quisiera redecorar mi casa, pero no tengo el tiempo para ocuparme yo del proceso de redecoración. Entonces voy a buscar
a una decoradora, a un decorador, a una decoradora que se ocupe. Te elijo a vos para que redecores mi casa. ¿Sí? Ahora vamos a ver cómo funciona el elegir, porque por supuesto yo no voy a elegir a cualquiera para que redecore mi casa y mucho menos voy a elegir a cualquiera para que me gobierne, básicamente. ¿Sí? Puse el ejemplo de algo muy de la vida privada, como la decoración de una casa, que igual la decoraría yo misma, no le pagaría a alguien para que me la decore, pero es un ejemplo. Como para que se entienda, si le voy a dar importancia a elegir, a pensar en quién y por qué voy a encargarle las decisiones, porque además no es que yo voy a contratar a un pintor o a una pintora para que me pinte la pared de violeta porque yo no sé pintar. No, no, voy a elegir a una persona que tome decisiones por mí, ¿sí? Que elija cómo redecorar mi casa. Y se supone que si voy a elegir una persona que redecore mi casa, a la que le voy a permitir que decida cómo se va a ver el entorno en el que yo vivo, bueno, a esa persona la estoy eligiendo porque creo que lo que esa persona vaya a hacer a mí me va a gustar. Mucho más o menos parecido, pero mucho más importante, funciona o debería funcionar para nosotros en nuestra cabeza el elegir a nuestros representantes. ¿Sí? Porque en el voto, y ahí está lo que quería que pensásemos a partir de esto, en una democracia representativa, el voto implica no solamente estar eligiendo a una persona, hombre o mujer, cis o no, a una persona para que ocupe un cargo, sino que implica que a esa persona yo le estoy dando el poder de tomar decisiones en mi nombre. Yo y todos los ciudadanos del país. Cuando elegimos un presidente, una presidenta, y digo presidenta porque está aceptado por el lenguaje, lo que estamos haciendo es básicamente decirle a esa persona con nuestro voto, ¿sí? Independientemente de que la persona gane o pierda, ¿eh? O sea, vamos al caso, al rol que jugamos nosotros como electores. Lo que estamos haciendo es, en esa boleta que ponemos adentro de un sobre y depositamos en la urna, decirle a ese grupo de personas o a esa persona que figura en esa boleta, yo quiero que vos tomes decisiones por mí. Yo quiero que vos me representes para tomar decisiones y llevar a cabo medidas y realizar actos de gobierno en nombre mío. Porque ahora me representás, sos mi representante. ¿Sí? Cuantos más votos recibe una persona, y en realidad ahora vamos a meterlo del tema del partido político, pero cuantos más votos recibe un partido político o un grupo de personas, más poder van a tener en función de que hay más ciudadanos que le están dando su pedacito de soberanía. No, yo tengo un pedacito de soberanía ínfimo, diminuto, porque lo comparto con otro 40 millones, o sea, con otros 40 millones de personas. Tengo un pedacito así, chiquitito, diminuto, ínfimo de soberanía, pero lo tengo, es mío. Tengo un pedacito así chiquititísimo de poder, pero lo tengo, es mío. Lo que pasa es que no lo puedo ejercer de forma directa, porque me tendría que sentar a discutir con otra millonada de seres humanos solamente dentro de Argentina. Solamente por vivir en Buenos Aires, imagínense. Imagínense solo el intentar como verazateguenses o como quilmeños o como florencio varelenses, porque acá hay de todo, en la nuestra tiene un menjunje de gente que vive en distintos municipios, sentarse a tomar decisiones entre los miles de personas que viven en Quilmes, Berazategui, Florencio Varela, etc. Imagínense, Capital Federal, que tiene millones de habitantes, la provincia de Buenos Aires, imposible. Entonces, ¿qué hago yo con ese pedacito chiquitito de soberanía que me pertenece, que no puedo ejercer de forma directa porque lo comparto con millones de personas? Se lo doy a una persona, ¿sí?, que está incluida en un partido político, atenti, porque ahora vamos a hablar de eso, se lo doy a una persona que está incluida en un partido político para que tome decisiones por mí. Es básicamente lo mismo que permitirle a alguien que decore mi casa, pero es mucho más importante el resultado de esa decisión que el resultado de una decoración de casa. Pues de últimas, si contraté una decoradora que le pifió, que no entendió mis gustos, que hizo un desastre, de la cual no me gusta nada de lo que hizo, y bueno, gasté plata al divino botón, probablemente tenga que redecorar yo,
o contratar a otra persona si tengo mucha plata. No tengo plata ni para contratar a una, imagínense, no voy a contratar a dos, pero es un ejemplo. O sea, perdí plata y además perdí tiempo, que no es poca cosa, dinero y tiempo, ¿sí? Pero bueno, me perjudiqué yo. Y a lo sumo la decoradora a la que no voy a recomendar, porque voy a decir, mirá, yo a esta persona le dije que me gustaba la historia, que me gustaba, no sé, las mariposas, que estoy incursionando en astrología, que me gusta tal música, que no sé. Y no sé, me pintó la casa como si fuese X, no importa. O sea, como que no voy a recomendar a la persona, o sea, ahí perdió publicidad la persona y yo perdí plata y tiempo en la decoración de mi casa. Pero perdí yo. Ya, pues supongamos que ni siquiera digo que la decoradora hizo mal las cosas. Perdí yo como individua. Perdí yo sola como persona. Si me equivoco, si nos equivocamos en a quienes elegimos como nuestros representantes en el marco del ejercicio de la ciudadanía a través del voto, perdemos todes. Si votamos mal, porque esta cosa de votar mal es medio... Si votamos a una persona o a un grupo de personas o a un partido político o a unos partidos políticos que terminan no representando correctamente los intereses colectivos del bien común, perdemos todes. Y ganan unos pocos, capaz. Siempre hay alguien que gana. Siempre. En mi caso, la decoradora a la que le voy a tener que pagar igual, en el caso del ejemplo. Y en el caso de una nación, una provincia, un municipio que vota mal, siempre hay alguien que de alguna manera, que vota mal no, perdón, es una mala expresión, que vota equivocadamente o que vota algo que no termina siendo lo que esperaba o que vota algo que prometió ser una cosa y fue otra. Quienes terminan perjudicándose son muchas más que las personas que simplemente votaron. Esa es, ¿no?, como la gran responsabilidad de la democracia. Con tu voto vos afectás la vida de un montón de otras personas. Por supuesto que un único voto no define quién gana una elección, pero la suma de todos los votos sí. Entonces es fundamental votar con responsabilidad. ¿Sí? Y para votar con responsabilidad tenemos que entender que detrás del voto no solamente estamos eligiendo a una persona o a un partido político, estamos eligiendo además un conjunto de ideas, un determinado proyecto de país, un conjunto de intereses, elementos que son representativos de un determinado sector social o de otro. Detrás de un voto no hay solamente el elegir, quiero que fulano o mengana sean mi presidente o presidenta. Quiero que sultanito o fulanita sean mi intendente o intendenta. Quiero que tal vaya al Congreso a representarme para votar por tal ley. Bueno, ahí hay una cosa, o sea, no estamos votando solamente a una persona. Detrás de esa persona hay ideas. Detrás de esa persona hay un proyecto. Detrás de esa persona se supone que tiene que haber un conjunto de intereses con los cuales yo me siento identificado, identificada, identificade. ¿Sí? Se supone que el voto tiene que tener esa responsabilidad. Y que la idea es que nos identifiquemos con intereses colectivos, ¿no? Si me identifico con un interés individual, digamos como que un poquito estoy perjudicando a todos los demás. Supongamos que, no sé, vamos a poner un ejemplo que no existe, que es irreal, pero supongamos que a los directivos de las escuelas no se los nombre, sino que los elegimos los docentes, ¿no? Supongamos que en el nuestra Roberto se retira porque, no sé, le ofrecieron un trabajo mejor en otro lado o porque lo que fuere, ¿no? Entonces, listo, no tenemos más al dire. Y el obispado nos dice, no le vamos a poner nosotros un director. No va a elegir el representante legal un director, lo tienen que votar ustedes. De entre todos sus compañeros. Preséntense las profesoras, los profesores, les profesores que quieren ser directivos y el resto vota.
Supongamos que yo voy a votar a una persona que me cae bien, pero que yo sé en el fondo que esa persona no va a hacer algo positivo para la escuela, no porque sea mala persona, sino porque no tiene capacidad para ser directivo o directiva. No importa si estoy votando a un hombre o una mujer. Pero yo sé que esa persona es recontra buena profesora o recontra buen profesor, enseña re bien su materia, es súper buena persona con los pibes y las pibas a quienes les enseña, es buen amigo o buena amiga, pero no tiene capacidad de mando, no tiene la capacidad de dirigir y de tomar decisiones en nombre de un grupo grande. Si yo voto igual a esa persona solo porque es mi amiga o mi amigo, voy a estar perjudicando a la escuela, a toda la comunidad educativa. Porque estoy votando en función de, a mí me cae simpática y yo quiero, o simpático, quiero que mi amiga o mi amigo sean mis directivos, así tengo de amiga a mi directora, tengo de directora a mi amiga o de directora a mi amigo. Y bueno, si le va mal a la escuela por eso, bueno, qué sé yo. Peor todavía, supongamos que ni siquiera es mi amiga esa persona, ni siquiera es mi amigo, pero me debe favores. O yo creo, o tengo onda, tengo alguna una cosa medio con tufillo, medio raro y medio como ahí como, esta persona me va a beneficiar, porque me debe favores. Entonces, si llega a directivo o a directiva, yo la puedo apretar para que me devuelva esos favores y me voy a ver beneficiada. Le puedo pedir más horas. No importa si yo me las merezco o no, le puedo pedir más horas. Le puedo pedir que me cambie el horario de una materia. No importa si con cambiarme el horario de una materia perjudica a un colega. No importa. Estoy votando solo en función de lo que a mí me va a beneficiar. Aunque esa persona no tenga capacidad de gestión, aunque esa persona como directivo sea un desastre. No importa si es buena o mala persona, como directivo es un desastre. Porque llega siempre tarde, o porque es desordenada o desordenado, o porque no le gusta ser director o directora, pero se postuló para tener un mejor sueldo. Y yo voy y voto a esa persona. Pero no porque crea que esa persona, cuando llegue a directivo o a directora, no, simplemente porque me debe favores, entonces si la pongo en una posición de poder a esa persona, la devolución de favores va a ser más jugosa. Estoy votando solamente en función de mi interés, con lo cual puedo perjudicar a los demás docentes, a los estudiantes, a toda la comunidad educativa en general. Solo por votar en función de o que me cae simpática o simpático o que me va a beneficiar tener a esa persona en el poder. Imagínense si votamos de esa manera a un presidente o a una presidenta. Solo pensando en, no, pero me cae tan bien. Tiene tanto carisma. Tiene tanta onda cuando baila, aunque baile mal. Me cae tan simpático, simpática. Me parece tan, no sé, tan gracioso, tan graciosa. O, mira, no sé, no me importa cómo le vaya al resto del país. Yo, la verdad, la pasé bárbaro cuando estuvieron estos en el poder, los voy a votar a estos. Yo sé que la voy a pasar bien cuando ganen estos. Voy a votar a esto. Y no pienso en cómo eso afecta al resto de la sociedad en la que vivo. Porque no estoy votando solamente a una persona. Estoy votando un proyecto de país. Estoy votando o un proyecto de provincia o un proyecto de municipio, ¿no? O sea, según a qué escala. Estoy votando un grupo de personas que van a votar una ley. Una ley que me puede perjudicar. O sea, que puede perjudicar al conjunto de la sociedad o una ley que puede beneficiarla. Entonces, no está mal votar por los intereses de uno, de una o de une, pero también es importante pensar, ¿sí?, esos intereses en escala colectiva, porque para algo vivimos en una sociedad. La idea es que a todos, todas, todes nos vaya más o menos bien, sin perjudicar a los demás, ¿no? O sea, digamos, la historia está llena de gente a la que le fue bien, a la que le va bien, básicamente por pararse en la cabeza de otra persona para que le vaya bien. ¿Sí? No sé.
A McDonald's le va bárbaro porque paga sueldos de morondanga a sus empleados. Entonces, así cualquiera, ¿no? Le va bien. Si pagas mal los sueldos y facturas de a millones, y por supuesto que te va a ir bien. Por poner un ejemplo, ¿sí? Perdón si ofendo a quienes son fanáticos, fanáticas, fanáticas de McDonald's. Yo lo fui durante muchísimos años, ¿eh? Mi invicto de McDonald's creo que no llega a los 5 años. O sea, debe hacer 3 o 4 años que no como en McDonald's, pero hasta los 26 seguro, una vez por mes mínimo. Mínimo. Entonces, bueno. Pero les pongo McDonald's, pues puedo pensar en Coca-Cola y sigo consumiendo Coca-Cola. O sea, hay incoherencias también en las personas. No sé, o pienso en las tabacaleras. Les va bárbaro. Facturan de a miles de millones por año. Y el tabaco mata gente. Fumar mata. Entonces, a eso me refiero con... Está buenísimo que tengamos nuestros propios intereses y está buenísimo que a la hora de votar pensemos en las cosas que a nosotros nos importan y nos hacen bien, pero también estaría buenísimo que además de pensar en aquello que a uno, a una o a une le beneficia, pensemos en el beneficio colectivo. Porque cuando votamos, repito, además de votar a una persona, a esa persona le estamos dando un pedacito de poder para que concrete determinadas ideas, determinado proyecto de país, para que tome determinadas medidas, determinadas decisiones. Entonces, por ejemplo, y voy a poner de ejemplo a una figura, votar a Bolsonaro en Brasil después de que dijera que las mujeres son inferiores, después de que avalara situaciones de violencia de género, que haya mujeres y hombres que voten una persona así, es como que no te importa mucho lo que a las mujeres que votaron a Bolsonaro ni siquiera les importa lo que le pase a ellas. Pero a los hombres que votaron a Bolsonaro, y como que no te estaría importando mucho qué es lo que le pasa al resto de la sociedad cuando votas a una persona así. ¿Sí? Entonces, a esto me refiero con el hecho de que en el voto, y no me voy a meter con situaciones de la política en nuestro país, básicamente para no generar una mirada sesgada de la situación. Puse de ejemplo a alguien de afuera que me parece que es notorio que no es una persona que debería estar en el poder, porque además es un delirante, que ha salido sin barbijo, que no sabemos si estuvo contagiado de COVID y fue él quien contagió a su esposa, que tiene a la mitad de su equipo de gobierno contagiado de COVID porque no los preservó, o sea, puso un ejemplo que es como súper extremo de algo que está mal, ¿no? Y sin embargo, a esa persona, millones de brasileros le dieron un pedacito del poder que tenían para que los represente. Porque ahí no hubo una lectura correcta como sociedad de que al votar no voto solamente a una persona que puede beneficiarme o perjudicarme a mí, sino que estoy votando a una persona o a un conjunto de personas que tienen detrás de sí ideas, que tienen detrás de sí proyectos, que tienen detrás de sí sus propios intereses y que van a gobernar acorde a eso. Acorde a sus ideas, sus proyectos, sus intereses. Entonces, cuando voto, tengo que tratar de que mis intereses y los intereses del resto de la sociedad en la que vivo se vean más o menos reflejados por el proyecto que me ofrece la persona a la que le voy a decidir darle por X cantidad de tiempo un pedacito de poder sobre mi vida. En la democracia representativa, que es hasta ahora la mejor forma de gobierno que supimos construir, porque, ojo, acá parece que estuviese, o sea, no quiero que se entienda que todo esto que estoy diciendo, pues estoy en contra de la democracia. Para nada. Soy hija de la democracia, orgullosísima de eso y voy a defender este sistema, pero siempre. Porque hasta ahora es lo mejor que supimos construir. Es un sistema en el cual podemos pelear por el bien común. Porque el pedacito de poder decidimos dárselo todos, todas, todes a esa persona. Lo que pasa es que, bueno, en muchos casos la historia ha demostrado y demuestra que no terminamos de saber muy bien cómo elegir, porque no sé si somos lo suficientemente conscientes de que detrás de esa decisión que tiene que ver con el voto, justamente estamos eligiendo darles un pedacito de nuestro poder a un montón de personas que nos van a gobernar, es decir, que van a tomar decisiones en nombre nuestro por X cantidad de tiempo. Y otra de las cuestiones que es fundamental entender para esto es que, por ejemplo, en Argentina no se votan personas, se votan partidos políticos, representados por personas. Por ejemplo, no sé, Juntos por el Cambio tenía de representante en las elecciones del año pasado a Macri, ¿no? Era como el líder del partido, pero detrás de Macri hay todo otro mundo de personas que formaban parte de
Juntos por el Cambio. En el Frente de Todos, la cabeza, digamos, era Alberto Fernández, pero detrás de Alberto Fernández había todo otro universo de seres humanos que trabajaban y trabajan dentro de ese partido político. O sea, cuando votamos, no estamos votando solo las ideas y los proyectos y los intereses de una determinada persona, sino que esas ideas y proyectos de esa persona están dentro de un partido político, que es una institución, que es un grupo de personas que se unen justamente para proponer ideas, proponer proyectos, proponer decisiones y medidas, y que la gente conozca esas ideas, esos proyectos, esas decisiones y esas medidas, y evalúe si quiere elegir ese partido político o no para gobernar el país. En nuestro país no votamos personas, aunque la mayor parte del tiempo creemos que sí. Y eso está buenísimo que lo sepan, o sea, hay una cuestión como errónea, o sea, de creer que estamos votando por fulano, por mengana, y en realidad estamos votando por todo un partido político, todo un grupo de personas, de ideas, de proyectos que está detrás de la carita que aparece en, no sé, en el trending topic de Twitter cuando hay elecciones y se hacen encuestas por Twitter. ¿Sí? Estamos votando más que la carita visible de la boleta. Estamos votando, fíjense, cuando les toque, en unos años, si quieren a partir de los 16, que me parece importantísimo que voten. Cuando ya tengan 16 me parece importantísimo, pero bueno, si no, pueden elegir esperar a los 18 cuando el voto ya es obligatorio. Que se fijen que cuando uno vota en la boleta aparecen muchos más nombres, sobre todo cuando votamos diputados y senadores, por ejemplo. Aparecen en la de diputados muchos más nombres. Y no solo votamos a la persona que está en la boleta. Detrás de la persona que está en la boleta hay asesores, consejeres, hay un equipo de gente que va a terminar siendo nombrada como funcionarios y funcionarias. Entonces, eso está en la estructura del partido político. Personas que forman parte de un grupo que se asocian para postularse en actos electorales. En nuestro país, las elecciones están mediadas por los partidos políticos. Votamos candidatos, pero no candidatos como individuos, individuas, individuos. Votamos candidatos como parte de la estructura de los partidos políticos. Y nuestra Constitución, en el artículo 38, prevé que esos partidos políticos tienen que recibir el financiamiento del Estado Nacional. Atenti a eso, porque eso también es democrático. Si hay un partido político chico que tiene ideas muy, 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 muy piolas, pero como es chico no tiene plata para financiar la propaganda, el Estado tiene que colaborar, considerando que cabe la posibilidad de que las ideas de ese pequeño partido político sean buenas para la sociedad y que es importante que esas ideas la sociedad las conozca. Hay una parte del dinero recaudado por el Estado que se destina a las campañas de los partidos políticos. Desde la última o de una de las últimas reformas de la ley electoral, para contar con el beneficio de ese dinero, es que se hacen las PASO y los partidos políticos que obtengan menos del 2% de los votos no continúan recibiendo para la siguiente instancia de la campaña el financiamiento del Estado. ¿Sí? Por eso en el debate nosotros tenemos una enorme cantidad de partidos políticos en nuestro país, pero en el último debate se vieron pocos candidatos. Todos hombres encima. Complicado. Pero se vieron pocos candidatos. ¿Por qué? Porque esos candidatos representaban a los únicos partidos políticos que superaron el 2% de los votos en las PASO, primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Si quieren más información sobre las PASO, me lo dejan en comentarios. Flashaba Instagram. Perdón. Perdón, el momento influencer del video. No, posta, si quieren saber más sobre leyes electorales, si bien vamos a profundizar algunas cosas en lo que nos queda del año, si tienen dudas sobre esto, a mí es un tema que me interesa muchísimo y lo podemos discutir más allá del contenido de la materia. Bien, entonces, voy a cerrar, tengo 10 minutitos más de video, creo, voy a cerrar con el tema de la información pública. Bien, ¿cómo tenemos entonces la posibilidad de evaluar si a ese partido político al que elegimos, porque estaban los candidatos que nos gustaban, porque esos candidatos tenían ideas que nos parecían piolas para la sociedad en su conjunto? ¿Cómo sabemos
que votamos bien, cómo sabemos cómo votar la próxima vez, cómo nos informamos para ejercer mejor, cómo hacemos para ejercer mejor nuestro derecho democrático al voto y además nuestra obligación de elegir a nuestros representantes de forma responsable. Para eso necesitamos información. Y con información no me refiero a lo que pasa en los noticieros, lo que pasa en los diarios, lo que pasa en las redes. Eso está bueno. Lo que pasa es que ahí esa información tiene una carga enorme de la opinión de quien nos está dando esa información. Entonces, el gobierno mismo tiene la obligación, y hay una ley que lo sanciona, de informarnos de lo que pasa durante ese gobierno. Deben haber escuchado alguna vez, y si no la escucharon, la van a escuchar ahora, la frase de la información es poder. A mí, se puede usar eso, ¿no? Como de un montón de formas. Hay un montón de, hay novelas en las que una fulana se entera del secreto de otra y entonces la extorsiona. Los chantajes con fotos de yo sé tal cosa, mirá, tengo pruebas, lo voy a contar. Efectivamente la información es poder en términos de que muchas veces nos permite ejercer poder sobre otras personas, cuando sabemos el secreto de alguien, amenazar con contarlo, formas espantosas de usar el poder, horribles. Pero también la información es poder en un sentido súper positivo. Si yo sé algo, puedo elegir en base a eso que sé. Es muy importante tener información, sobre todo cuando vamos a elegir. Por ejemplo, yo ahora, hace unos meses, en plena cuarentena, les pongo un ejemplo personal, pues son los que se me vienen a la cabeza, chiques. Decidí ser vegetariana, decidí que no iba a comer más carne. Vegetariana o láctea, todavía consumo derivados de animal. Algún día quizás tendré, ¿no?, como el impulso final para volverme vegana, no lo sabemos. Pero no consumo nada que tenga carne o grasa animal. A mí me da el poder de elegir lo que como la lista de ingredientes de esos alimentos. Les estoy poniendo de vuelta un ejemplo súper simple, ¿sí? Pero a mí, ¿por qué puedo elegir qué compro y qué no compro? Porque por ley los alimentos tienen que tener una lista de ingredientes. De hecho, hay un montón de galletitas que decidí dejar de comer porque tienen grasa animal. No me refiero a manteca, grasa animal. La grasa de la vaca, del chancho, de X. Entonces decidí no comerlas más. Tuve la posibilidad, el poder de elegir qué comer y qué no, lo cual también tiene que ver con el hecho de que, tengo trabajo y tengo un sueldo y por eso puedo elegir qué comer, que es un montón, ¿no? Ahí tenemos para trabajar desigualdad a pleno. Yo tengo poder, puedo elegir qué comer porque tengo un sueldo que me lo permite. Vamos a cerrar el año trabajando la cuestión de la desigualdad. Pero volviendo al tema de la información, gracias a que la industria alimenticia tiene la obligación de informar cuáles son los ingredientes con los que fabrica sus alimentos, aunque te los informen así microminúsculamente, yo pude elegir dejar de comer determinada cosa porque había tomado una decisión para mi vida. Piensen cuán importante es entonces, si para mí como persona que se volvió vegetariana es importante poder elegir qué alimento comer, no voy a salvar una vaca por no comerme una saladix porque tiene grasa animal, ya lo sé, tiene que ver con una decisión personal mía, que me parece que es importante tomar, pero bueno. Imagínense si para mí eso fue tan importante en función de mis propios intereses decidir qué alimento consumir. Lo que representa la información cuando vamos a decidir a quién le vamos a dar ese pedacito chiquitito de poder que tenemos para que nos gobierne. Por eso hay una ley que, tengo el número, perdón, porque no me lo voy a acordar, que es la 27.275, que establece el derecho del acceso a la información pública. Pública en el sentido que es la información que proviene del gobierno que nos afecta a todos, todas, todes como parte de esta sociedad. ¿Sí? ¿Qué dice? Básicamente, que hay que promover que en la participación ciudadana la transparencia de la gestión pública. Es decir, todas las decisiones que tome cualquiera de los niveles de gobierno, dentro del Ejecutivo, dentro del Nacional, dentro del Judicial.
todas las decisiones, todas las medidas que se lleven a cabo, todos los actos de gobierno tienen que hacerse conocer. Un gobierno no puede firmar, ahora que se dio todo el tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y demás, eso por supuesto que no se podía hacer sin que la sociedad se enterase. Y tienen que estar, esa información tiene que publicarse. No solamente alcanza con que los medios de comunicación se enteren y lo difundan. Hay una cosa que se llama boletín oficial, les invito a googlear de qué se trata el boletín oficial, que tiene que ver con justamente esta cuestión de volver pública la información de gobierno. ¿Para qué? Para que sepamos qué es lo que está pasando con ese pedacito de poder que le dimos a esas personas que hoy están gobernándonos. Porque es fundamental para saber a quiénes elegir y cómo elegirlos, qué es lo que hacen una vez que los elegimos. Es muy importante a la hora de tomar una decisión. Yo necesito información. ¿Sí? ¿Les pasa a ustedes cuando eligen, no sé, un videojuego? ¿Les pasa a ustedes cuando eligen ropa? Y no van a ir a comprarse un pantalón sin ver el color, sin probárselo a ver si les queda bien. Sí, no van a, no sé, juntarse en la casa de, vamos a armar una juntada. ¿Y en dónde? Y no sé, después vemos. Y si le cae mal la persona en la que arma, donde se arma la juntada, no. A ver, uno toma, las decisiones que tomamos en nuestras vidas son mayormente en base al acceso a saber qué es lo que pasa con esa decisión que estamos tomando. Y si eso hacemos en nuestras vidas, en las cuales solamente nos afectamos a nosotros y en todo caso a nuestro pequeño círculo, piensen cuán importante es que seamos dueños de la información pública para poder tomar con ello decisiones piolas a la hora de votar. Por eso dejé el tema de la información pública para el final. Creo que esto se entendió hasta acá. Si no se entiende, como les digo siempre, porfa, me preguntan. Casi hago de vuelta el chiste me lo dejan en comentarios, pero no, porque además bloqueé los comentarios de los videos de YouTube, porque quiero que si van a decirme algo, que el video les gustó, que no entendieron nada, lo que fuere, me lo digan por WhatsApp o por Classroom, que es el espacio donde nos comunicamos. Acá solo estoy para dar clase. Así que bueno, nada, me queda un videito más. Espero poder meter en lo que me queda en un videito más, que tiene que ver con otras formas de participación política, además del tema del voto, ¿sí? Repito, espero que se haya entendido hasta acá. Si no se entendió,